Muy buenos días, nuevamente gracias por la oportunidad. Vamos a hablar sobre el proyecto de tesis doctoral en cuanto referido al tema de educación para el desarrollo sostenible e innovación en América Latina y Caribe. Por cuestiones de tiempo voy a tratar de ser lo más puntual posible, ya que es extenso el programa y me pareció bastante importante tocar todos estos tópicos. Como todos sabemos, la educación ha sido parte inherente de toda la historia de la humanidad. Se ha vinculado en diferentes corrientes filosóficas, culturales, sociales y políticas, y esto ha propiciado cambios de conducta, la inserción del niño, joven, adolescente y adulto ya mayor en los niveles de la sociedad. Ya con el advenimiento del desarrollo a partir de 1945 y ya comienzan a aparecer diferentes teorías, diferentes épocas sobre el desarrollo y se comienza a visualizar cómo la educación podría contribuir a este desarrollo, en especial en los países menos desarrollados cuyas debilidades van más allá de las económicas, tal como lo plantea Sen, en la que no debemos medir el desarrollo de las naciones a través del Producto Interno Bruto, sino a través de la capacidad y habilidad que tengan los seres humanos para desarrollarse. También tenemos el planteamiento de Paulo Freire, donde dice que los seres humanos deben aprender a leer no solo la palabra, sino también a leer su mundo. Esto refiere que debemos incentivar la creación de un pensamiento crítico, reflexivo, que nos permita entender nuestra realidad y también de implicarse en la comprensión crítica de esta realidad a la que Paulo Freire señala que el educador debe contribuir a crear una visión más clara del mundo. Esto quiere decir que debe contribuir a la transformación y no solo a la adaptación de ese ser humano. También nos encontramos que con el devenir ya del desarrollo a partir de 1945, ya a comienzos de 1970, a finales de los 60, ya se comienza a hablar de otra problemática importante para el mundo, como es la problemática ambiental. Para eso que en 1983 ya se conforma una comisión en el seno de las Naciones Unidas que durante 4 años desarrolló un estudio sobre las implicaciones de un desarrollo con un enfoque de sostenibilidad. Ya sostenibilidad ya se venía hablando en otros espacios, pero no había sido tomado en cuenta por una comunidad científica ya bastante destacable. Se presenta el informe Batland, en el cual se presenta ya una conceptualización, una referencia a la importancia de un desarrollo con un enfoque de sostenibilidad. En 1992 aparece la agenda del programa 21, que es una serie de acciones encaminadas a lograr ese desarrollo sostenible, y en el artículo 36, donde aparece ya la educación con tres apartados, donde ya se empieza a visualizar la importancia de la educación para lograr esas metas de desarrollo sostenible. Tenemos el diseño de la educación para el desarrollo sostenible, que fue recomendado en el 2002 en Johannesburgo, Sudáfrica. Fue un diseño en el cual se plantearon una serie de actividades durante ese tiempo destinadas a incentivar e inculcar el trabajo que se viene realizando en cuanto a educación para el desarrollo sostenible. Ya finalizando este diseño en el 2014, se presenta una hoja de ruta a un programa de acción mundial, Global Action Program, programa de acción mundial, que busca crear, concatenar el trabajo que se viene haciendo desde Educación para el Desarrollo Sostenible con los objetivos de desarrollo sostenible 2030, es decir, se sigue haciendo el trabajo de desarrollo sostenible, pero engranado con todo el trabajo que se viene haciendo a través de estos 17 objetivos que se plantea Naciones Unidas. Ubicándonos en el contexto de América Latina y el Caribe, voy a presentar brevemente varios informes, varios referentes que nos van a permitir ir identificando estos síntomas del problema que se está presentando en América Latina y el Caribe. En este caso, el primero de ellos es el informe Perspectiva Económica de América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la CEPAL y el Banco de Desarrollo de América Latina, en el cual insta a que se tomen medidas para que abordemos los principales obstáculos que presenta el desarrollo en la región. Destaca este informe
que a pesar de que ha habido un progreso en cuanto a educación y el desarrollo de competencia, aún queda mucho camino por mejorar, en especial en cuanto a la calidad del nivel educativo y aunque el abordaje a las diferentes y profundas desigualdades socioeconómicas que presenta la región. Destaca el informe que si se quiere evitar una caída del crecimiento económico en América Latina, se deben fortalecer las capacidades de los trabajadores e impulsar la innovación. Sencillamente eso. En el informe de Horizonte 2030 del 28 de mayo de 2016, la CEPAL muestra su preocupación nuevamente por los desequilibrios sociales, económicos y ambientales. Ya empieza a jugar un factor fundamental preponderante los temas ambientales y propone que algo muy importante, que se modifique la forma tradicional de hacer las cosas e impulsar un cambio estructural progresivo. Esto es mejorar la capacidad y la participación en los sectores del conocimiento e innovación. Ya comienza la innovación a aparecer como una prioridad para lograr ese desarrollo sostenible que se viene hablando desde hace poco tiempo. En el informe de educación al momento se habla de que si queremos lograr los objetivos de desarrollo sostenible de educación 2030, este va a ser el principal reto para los países de América Latina en virtud de la baja calidad del sistema, y señala que allí es donde se tiene que hacer el mayor esfuerzo y no en la materia prima, sino en el conocimiento. Y por eso que vemos aquí los resultados de la prueba 2015 de PISA, donde América Latina lamentablemente ocupó el último tercio, y esto tiene que ver con algo que resalta en el informe, que estos resultados nos permiten visualizar cómo dentro de poco tiempo van a estar distribuidas geopolíticamente las capacidades de crear el mundo del mañana, y lamentablemente hasta la presente esa capacidad y esa distribución geopolítica está en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur. Y nos encontramos el Índice Global de Innovación 2018, GIF por su sigla en inglés, en el cual ninguno de los países de América Latina ocuparon entre los 25 puestos, ubicándose Chile, que es el que mejor que está en el puesto 47, seguido de Costa Rica en el puesto 52 de 126 países analizados. Destaca el informe que América Latina tiene gran potencial, lamentablemente para muchos sistemas políticos y hablemos la ausencia de visión y de prioridad a la innovación es destacable en la región. Aquí nos encontramos con un aporte de Albert Turiñán, donde dice que la innovación ya es un problema de Estado, ya no es solamente un aspecto que debe ser considerado, que es considerado por la universidad o por las empresas privadas, por ciertos sectores, ya es un problema de Estado y un problema que debe ser entendido de esta manera, debe ser una prioridad en el siglo XXI. Recordemos que estamos hablando ya de la cuarta revolución industrial, la era de la digitalización, y donde se requieren nuevas capacidades y habilidades para que seamos competitivos en este desarrollo sostenible. Y también nos dice que innovar en la educación para impactar en los determinantes del desequilibrio debe ser una prioridad en los países, de los países en vía de desarrollo. También nos dice este informe del Banco Interamericano de Desarrollo del 2017, bastante elocuente, donde nos habla de la cifra de inversión en educación, donde nos habla que América Latina, el promedio de inversión del Producto Interno Bruto es 5,1, y que este promedio es ligeramente superior al que invierte los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que está en 4,9. Como vemos, la inversión, no se visualiza un problema de inversión, sino de calidad, ya que este gasto de 5,1 es semejante al gasto que invierte Estados Unidos en educación, pero como todos sabemos los resultados son bastante diferentes. Así que no es un problema, ya estamos visualizando que no es un problema de inversión, sino de calidad. Otra cifra que no está aquí en el informe habla de Japón. Japón invierte 3,3
de su Producto Interno Bruto de Educación y es uno de los mejores sistemas educativos en el mundo. Y un informe que me resultó bastante interesante de la CEPAL, un informe reciente, un informe de seguimiento a los desafíos regionales para el 2030, habla de que lamentablemente la pobreza se incrementó de un 28,5 a un 30,7 en el 2016, mientras que la pobreza extrema pasó de 8,2 a 10% en ese mismo periodo. Igualmente, un aspecto que no aparecía y no se reflejaba en los otros informes es que entre 1990 y el 2013 más de 43.000 personas fallecieron y 126 millones de personas fueron afectadas por desastres de diversas magnitudes en 16 países de América Latina. La mayoría de estas muertes y víctimas están asociadas al cambio climático. Entonces, ya estamos viendo cómo un problema de desarrollo ya está desembocando ya de un desarrollo mal enfocado, está desembocando ya en problemas ya de desequilibrio estructurales y del cambio climático. Es por ello, al final ya de esta delimitación, que me planteo una serie de interrogantes que van a orientar la investigación. La primera de ellos tiene que ver que si la educación para el desarrollo sostenible ha logrado impulsar el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe bajo un enfoque innovador. Se están cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible 2030 vinculados a la educación y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Esto es importante saberlo. ¿Es la innovación una competencia fundamental para la educación para el desarrollo sostenible? ¿Qué amenazas y habilidades muestra la educación para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe a partir de la promulgación del Programa de Acción Mundial? ¿Y cuáles serían los lineamientos de educación para el desarrollo sostenible bajo un enfoque innovador en América Latina y el Caribe? Como objetivo general de la investigación, una vez planteadas esta interrogante y haber llegado a esa delimitación, voy a analizar la educación para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe y la innovación como una estrategia transversal para que pueda alcanzar sus objetivos. Como objetivo específico, caracterizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible vinculados a la educación y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, estudiar la innovación como una competencia fundamental en la educación para el desarrollo sostenible, profundizar sobre las amenazas y debilidades de la educación para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe a partir de la promulgación del Programa de Acción Mundial del 2015 y proponer lineamientos de educación para el desarrollo sostenible bajo un enfoque innovador en América Latina y el Caribe. En cuanto a la justificación, el planteo de que la innovación en la educación para el desarrollo sostenible es una prioridad de que sea considerada para que pueda impactar en estos desequilibrios socioeconómicos. Es importante que la innovación sea considerada dentro de la educación para el desarrollo sostenible y más adelante, cuando veamos ya la teorización, plantearé por qué la innovación no aparece reflejada en todo el proceso de la educación para el desarrollo sostenible. También como justificación de que debemos reforzar el trabajo de la educación para el desarrollo sostenible en cuanto a sus propósitos que están establecidos en el Programa de Acción Mundial y como un aporte teórico a la educación para el desarrollo sostenible. Recordemos que la educación para el desarrollo sostenible nació desde el punto de vista institucional y no como un movimiento educativo, por lo cual considero que ahí hay muchas debilidades desde el punto de vista teórico para este planteamiento o este enfoque. En cuanto a la importancia, este trabajo aportará información relevante sobre los desafíos que enfrenta la educación para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Ya para 2019 debe aparecer el primer informe del Programa de Acción Mundial, el primer informe ya evaluativo, reflexionar sobre las debilidades y amenazas de la educación para el desarrollo sostenible y la innovación como competencia. Es necesario que la innovación sea una competencia transversal dentro de esa educación para el desarrollo sostenible y también dará aportes a instituciones que trabajan en el impulso de la educación para el desarrollo sostenible, que son pocas en la revisión que he hecho hasta los momentos. En cuanto al ámbito epistémico, ya pasando a la segunda parte del trabajo, este ámbito epistémico lo distribuye en tres fases.
La primera de ellas tiene que ver con el análisis del concepto de educación para el desarrollo sostenible, cómo se originó, aquellos aspectos institucionales que dieron su origen y la aplicación en diversos ámbitos internacionales, nacionales y locales. Hablamos de unas dimensiones, una serie de características que plantea la educación para el desarrollo sostenible. En una segunda fase voy a hablar sobre la innovación como una competencia fundamental y ya prioritaria en la educación del siglo XXI. Y en una tercera fase sí vamos a revisar brevemente la teoría de concientización pedagógica Pablo Freire y el de la teoría de la capacidad humana Amartya Sen, que considera que son las teorías que más se adaptan y las que verdaderamente están vinculadas con esta problemática de educación y de desarrollo. En cuanto a la educación para el desarrollo sostenible, estamos claros que está formada una praxis entre dos vocablos bastante importantes. El primero de ellos es la educación, un concepto ya bastante dinámico que ha tenido una evolución bastante fuerte durante los últimos siglos. Y el de desarrollo sostenible de reciente aparición, estamos hablando de 1987, que está vinculado con la necesidad de un desarrollo, pero con una conciencia de preservar el planeta de un enfoque de sostenibilidad. Para que visualicemos rápidamente la complejidad de este concepto de educación para el desarrollo sostenible, por eso que presento las tres dimensiones. Una dimensión social, que es la educación, la económica, el desarrollo, y la ambiental, la sostenibilidad. Es decir, que es bastante complejo y conflictivo trabajar con este vocablo porque infiere tres dimensiones bastante, como dice, de bastante problema, dinámica y que han sido controvertidas a pesar del esfuerzo que se ha hecho. Aquí tenemos un concepto breve, la educación para el desarrollo sostenible, de la UNESCO ya para el 2002, donde nos dice que es un concepto dinámico que comprende una nueva visión de la educación que busca empoderar a las personas de todas las edades para asumir su responsabilidad de crear y disfrutar de un futuro sostenible. Este es un ejemplo sencillo a lo que estamos refiriendo con la educación para el desarrollo sostenible. Aquí se nos presentan tres dimensiones clave para entender qué es la educación para el desarrollo sostenible. El primero tiene que ver con el contenido del aprendizaje, cómo a través de este nuevo enfoque se logra integrar cuestiones esenciales como el cambio climático, la reducción del riesgo de desastre, el consumo y la producción de bienes sostenibles en el país. Esta es la primera dimensión clave. Una segunda dimensión se refiere a la pedagogía y entorno de aprendizaje, en el cual se busca concebir una educación y el aprendizaje de un modo más interactivo, centrado en el estudiante y que posibilite un aprendizaje exploratorio, transformativo y orientado hacia la acción. También nos habla en cuanto a los resultados del aprendizaje, de que debemos estimular un aprendizaje y promover competencias básicas como el pensamiento crítico, Pablo Freire, recordemos a Pablo Freire, y un conocimiento sistémico, verlo como parte de un sistema, la adopción conjunta de decisiones, es decir, trabajo en equipo, y que asumamos la responsabilidad de trabajar para las generaciones actuales y futuras. Y la última dimensión se refiere a una transformación social en la cual los educandos de cualquier nivel y de cualquier edad deben realizar acciones para transformarse a sí mismos y a la sociedad en la que viven. Esto tiene que ver con habilitar a las personas para que seamos y pensemos como ciudadanos del mundo. En cuanto, siguiendo en el ámbito de la educación para el desarrollo sostenible, es clave, este aspecto es bastante clave, quiero hacer bastante hincapié, de que a diferencia de la mayoría de los movimientos educativos, la educación para el desarrollo fue iniciada por gente fuera de la comunidad educativa. Cuando se habló en el informe Bartram del desarrollo sostenible y se empezó a visualizar la importancia de la educación, ya en el 2002, recordemos la Agenda 21, se empiezan a aplicar las estrategias, las tres estrategias para lograr ese objetivo. Es cuando se comienza el diseño de la Naciones Unidas para la Educación para el Desarrollo Sostenible. En este informe, este fue un informe de punto de vista institucional y no nace de un punto de vista teórico, por eso es que es una de las grandes debilidades que tenemos ahí que vamos a encontrar a lo largo de este camino. En cuanto a educación, siguiendo con los antecedentes, me había referido al informe Bartram, nuestro futuro común,
no lo vuelve a tocar, el informe de la Tierra, de la Cumbre de la Tierra del 92, la Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente, Sociedad y Sensibilización, donde se fue desarrollando la idea de impulsar a la educación como la estrategia fundamental para lograr ese desarrollo sostenible. La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible del 2002, aquí fue donde ya se comienza a hablar del vocablo de educación para el desarrollo sostenible, el decenio de las Naciones Unidas para la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014, donde hay un informe, hay un informe que se presenta al final y donde infiere una serie de problemas que presenta la región, y una conferencia mundial de educación para el desarrollo sostenible donde ya se engranan ya los objetivos que se habían planteado en el programa de acción mundial, el Global Action Program, con los objetivos del desarrollo sostenible 2030. Nos encontramos también con el Foro Mundial de Educación sobre el 2015, donde también se sigue haciendo hincapié en la importancia de la educación para lograr ese desarrollo sostenible, y me detengo acá un momento a hablar sobre el Programa de Acción Mundial, en el cual busca generar e incentivar e intensificar iniciativas en todos los ámbitos de la educación y el aprendizaje para lograr alcanzar el logro del desarrollo sostenible. Esto tiene que ver mucho con los objetivos del desarrollo sostenible. Hay un informe muy interesante donde infiere la necesidad, la importancia de la educación en el cumplimiento de los 17 objetivos y no solo del objetivo número 4 referido a la calidad de la educación. Este es el cuadro de trabajo que presenta el Programa de Acción Mundial, con 5 ámbitos de acción: un fomento de las políticas, transformar los entornos de aprendizaje, crear capacidades, empoderar y acelerar soluciones sostenibles, con propósitos, iniciativas, resultados esperados y partes interesadas. Es importante porque este Programa de Acción Mundial establece una serie de indicadores que estaré revisando a lo largo de la investigación. En cuanto a la innovación como estrategia de cambio, el concepto de innovación ha tenido diferentes acepciones a lo largo del tiempo. Primero ellos relacionados desde un punto de vista de una perspectiva económica, y ahora hablando ya desde el punto de vista social. En todas las disciplinas ya se habla de innovación, es decir, que la innovación está en todas las esferas y en toda la ciencia y todas las disciplinas. El término innovar etimológicamente proviene del latín innovar, que es decir cambiar o alterar las cosas. Uno de los principales precursores de este movimiento, de este enfoque de innovación, Schumpeter, donde nos habla que innovar es cuando se introduce un nuevo bien o un cambio en su calidad, pero esto ya desde el punto de vista económico. Godin nos habla que la innovación está en todas partes, y eso guarda relación con lo que queremos enfocar. Está en el mundo de los bienes, pero también en el mundo de las palabras. Ya la innovación es discutida en la literatura científica y técnica, pero también en la ciencia social, en la historia, en la sociología, en la economía. ¿Y por qué no en la educación? No desde el punto de vista de innovación educativa, sino la innovación como parte del proceso. Y en virtud que estamos haciendo una investigación ya holística, considero bastante importante considerar este aspecto. También Albornoz nos habla sobre esa capacidad de cambio, de asumir cambio, de desarrollar capacidades creativas que tiene la innovación, y destaca que la educación es el factor fundamental para lograr esa innovación. Recordemos el papel que juegan las universidades en cuanto a investigación más desarrollo. En cuanto a la teoría de la concientización pedagógica, Paulo Freire, la educación como motor de cambio, Paulo Freire nos señala varios aspectos. Primero, ello tiene que ver con la concientización como un esfuerzo educativo para tomar conciencia y afrontar las realidades. Esto tiene que ver con el compromiso que tenemos como seres humanos, ese compromiso histórico que tenemos de transformar nuestro mundo. Esta liberación, me plantea Freire, se da a través de un método pedagógico, y ya hemos visto cómo ha sido el esfuerzo por incentivar el estudio y sacar de ese mundo oprimido a la persona analfabeta. Y nos habla de que este proceso
de concientización se presenta a través de dos dimensiones. Una de ellas tiene que ver con que es un proceso disciplinado intencional de acción, en el cual siempre vemos a la cultura como un problema y no hace que nos volvamos estáticos y nos quedemos allí paralizados. Y como un proceso, y cuando habla de un proceso continuo, tiene que ver con que este proceso que comienza con la educación básica debe continuar a lo largo de la vida del ser humano. También Pablo Freire nos habla de que este proceso de concientización se da en tres fases. La primera es ya la mágica, en donde ese ser humano se encuentra en una situación de vulnerabilidad, donde no conoce ni puede controlar todos esos aspectos que lo están agobiando, que dice que no le dejan ver la realidad ni el mundo que lo rodea, y esto tiene que ver con esa falta de capacidades. Y normalmente se resigna a su suerte o espera que las cosas cambien por sí solas. En una segunda fase, que llama la ingenua, ya el oprimido, ya esa persona que empieza a adquirir esa capacidad de habilidades, ya puede reconocer los problemas, pero solo en términos individuales, y solamente le permite comenzar a reflexionar. No entiende las acciones de eso que llama Pablo Freire el opresor, que es el sistema que no le ha permitido salir al mundo y para compartir con el mundo. Y la fase crítica, la tercera fase, ya que se alcanza, ya cuando hay un entendimiento más completo de toda la estructura, es decir, que la persona ya aprendió a leer y a escribir, ya comenzó a leer su mundo y comienza ya a sentir una mejor autoestima y confianza en sí mismo. Ya empieza a trabajar en base a un esfuerzo colectivo. Y en esta fase ya se comienza a reemplazar la polémica, esa discusión, por el diálogo comunitario. En cuanto a la teoría de la capacidad de libertad y desarrollo de los planteamientos de Amartya Sen nos habla de la pobreza como una forma de esclavitud y establece que sencillamente de que para reducir la pobreza es necesario devolverle a los seres humanos su libertad, su propia capacidad de determinación. Esto tiene que ver con esa capacidad y habilidades que se dan a través del proceso educativo. Nos plantea Amartya Sen que somos capaces de hacer unos seres, y esto tiene que ver con, en la medida que tengamos esa capacidad de habilidad desarrollada, esa es la diferencia que vamos a tener dentro de nuestra capacidad de ser hacer. La educación y su capacidad de desarrollar habilidades en cuanto a la educación para formar actitudes favorables al desarrollo, es decir, que nuestra educación vaya enfocada a desarrollar esa capacidad de habilidades que nos permitan desarrollarnos como seres humanos. Y en cuanto él hace hincapié de que no debemos seguir midiendo el desarrollo en América Latina y el Caribe en cuanto al Producto Interno Bruto, sino por la capacidad de libertad y oportunidad que tengan los seres humanos. Y allí donde entra en juego la educación. En cuanto al ámbito metodológico, la estructura de esta tercera fase está aquí presentada. En cuanto al tipo de investigación, de acuerdo con el propósito que hemos visto en esta investigación holística, está reflejado en el objetivo general. La misma se marca en una investigación analítica. A través de este proceso metódico se pretende primero analizar el desarrollo de la educación para el desarrollo sostenible desde su inicio hasta el presente, de 1987, cuando se comenzó a hablar de desarrollo sostenible, pero desde el 2002 propiamente, cuando ya se comenzó a hablar de educación para el desarrollo sostenible. Generar una crítica o interpretación, una crítica reflexiva sobre la educación para el desarrollo sostenible a partir de la aparición de la innovación como una competencia fundamental en el siglo XXI. Recordemos que cuando se formularon los primeros preceptos de educación para el desarrollo sostenible en el 2002, todavía la innovación no era un vocablo bastante conocido, ya generalizado en toda la sociedad, y por eso considero que creo que hay una de las debilidades ya teóricas que presenta este enfoque educativo. Este proceso también implica descubrir aspectos novedosos y no evidentes en el primer momento de la educación para el desarrollo sostenible, lo que hemos venido hablando, un enfoque institucional, pero que ha sido poco abordado desde el punto de vista educativo, y la innovación como competencia que debe ser considerada para que se puedan lograr esos objetivos. En cuanto a los eventos de estudio,
establecí esta matriz directamente para establecer cuál es el fenómeno que vamos a investigar y los criterios de análisis. En este caso, en el objetivo general, el evento es la educación para el desarrollo sostenible y como criterio de análisis la innovación como estrategia. En cuanto al resto, los 4 objetivos los tenemos acá planteados. El cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y el criterio de análisis que estén vinculados a la educación y el desarrollo sostenible, la innovación como evento de estudio y que el criterio de análisis como competencia de la educación para el desarrollo sostenible. En cuanto al objetivo número 3, la amenaza de debilidad de la educación para el desarrollo sostenible a partir de la promulgación del Programa de Acción Mundial. Y en el cuarto objetivo específico, los lineamientos de educación para el desarrollo sostenible, en este caso con un criterio de análisis que es bajo un enfoque innovador. En cuanto al diseño de la investigación, es importante establecer todo este conjunto de decisiones, de pasos, esquemas, todo lo que vamos a realizar en el curso de investigación. En el libro, de acuerdo a las recomendaciones de la profesora Becerra, se deben considerar 3 criterios básicos en este diseño. Se habla de la amplitud del foco, que sí decir que si un estudio es univariable, multivariable. Debemos también verlo desde el punto de vista de la perspectiva temporal, sí, que si en el presente, evolutivo, en el pasado, y el contexto, la fuente donde se obtiene la información. En este caso, yo presenté 4 aspectos fundamentales en este diseño. Primero, que es un enfoque evolutivo contemporáneo, es decir, desde el pasado, también estudiando el presente, considerando que se van a recolectar datos primarios y secundarios en varios momentos del tiempo sobre la educación para el desarrollo sostenible y en el presente también, igualmente recolectando datos de fuente primaria. Es univariable ya que la recolección de datos va a estar enfocada en una sola variable, como la es la educación para el desarrollo sostenible. No es experimental, no va a existir ninguna manipulación de eventos, y de fuentes mixtas, ya que se estudiará el evento a través de la combinación de datos proporcionados por fuentes vivas, en este caso los actores clave, y también de datos obtenidos de documentos. En cuanto al diseño de la investigación propiamente, en una primera fase vamos a hacer una revisión documental de los escritos oficiales de la UNESCO y los organismos afines al sistema de Naciones Unidas, usando para ello una matriz de análisis complementándose con 4 entrevistas a profundidad a funcionarios clave de la UNESCO vinculadas con el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y a la educación para el desarrollo sostenible. Importante este aspecto. 4 entrevistas señaladas anteriormente, voy a jugar con las mismas entrevistas en diferentes niveles para utilizar un solo instrumento, ya que entrevistar a esos funcionarios clave va a ser una tarea bastante difícil, pero muy importante para entender toda esta problemática que hemos venido planteando. 4 entrevistas haciendo énfasis en esta parte de la entrevista, en esta segunda fase, en la innovación como una competencia fundamental en el siglo XXI, y mediante una revisión documental de los planteamientos teóricos que sustentan la educación para el desarrollo sostenible desde su inicio. En esta revisión documental es donde quiero plantear de que es poco, hasta los momentos, la revisión que he hecho, la innovación no aparece como una estrategia transversal para el cumplimiento de su objetivo. Y en una tercera fase, una revisión documental de los informes del diseño de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible del 2016, los informes de seguimiento del GAP y cualquier otro señalamiento de la UNESCO que esté vinculante. ¿Por qué? Porque necesito revisar cuáles son las amenazas y debilidades que presenta este enfoque educativo. Esta acción se complementará con 4 entrevistas a funcionarios clave de la UNESCO. En cuanto a la unidad de estudio, en este caso, fue importante caracterizar dónde voy a buscar la información, qué tipo de documento y qué tipo de fuente me va a proporcionar, en este caso, la información. Primero tenemos para el objetivo número 1, la unidad de estudio son los documentos de la UNESCO vinculados al desarrollo sostenible, y así como las 4 entrevistas. Para el objetivo número 2 está representada igualmente por los documentos sobre la vocación para el desarrollo sostenible e innovación, cómo visualiza la UNESCO la innovación, así como también los funcionarios clave. Y para el objetivo número 3 son los 4 funcionarios
y los documentos vinculados a la educación para el desarrollo sostenible, es decir, estoy, como dice, centrado en ese estudio. En cuanto a la técnica de análisis para la entrevista de profundidad, propongo trabajar con las teorías fundamentadas y el software que me va a permitir ahí graficar, crear las relaciones, las vinculaciones de la familia y graficar todos los aspectos importantes a que refiere esta metodología. Voy a utilizar el Atlas-TIP, y para la revisión documental, para el análisis, voy a utilizar el contenido. Hay una recomendación de la profesora Becerra muy interesante que habla de una tabla práctica. Es mi primera oportunidad de trabajar con esta tabla, pero gráficamente me presenta ya resumido toda la metodología que voy a utilizar durante el trabajo. Aquí nos presenta las interrogantes, los objetivos específicos, el estado o el nivel en que se encuentra la investigación en cada objetivo. Es muy importante cuando hablamos de ese olo, de ese nivel donde se encuentra la investigación. En cuanto al evento, porque ya lo presentamos, la unidad de estudio, que son los documentos y las fuentes vivas. Un aspecto interesante, él habla en el libro de investigación, la profesora Becerra, de una población referencial en una muestra. Tengo que considerar si voy a trabajar con población y muestra referencial en virtud de la cantidad de los documentos que visualice que se deben analizar. La fuente, que es la misma de la unidad de estudio. El diseño tiene que ver también con lo que venía hablando, el contexto temporal, el de la fuente, si van a ser fuentes vivas o fuentes primarias. En este caso vamos a trabajar con fuentes mixtas. La técnica, una revisión documental y la entrevista a profundidad, el instrumento y el análisis. Bastante interesante esta tabla. Bueno, considero que apenas estamos comenzando, ya gracias a Dios. Gracias, profesora, por esta oportunidad. Ahí sí tuve que enfocarme bastante en conocer sobre educación para el desarrollo sostenible, en cuanto a leer, y todavía continúo leyendo el libro de la profesora Becerra en cuanto a investigación holística. Y esto ha sido una experiencia muy bonita, porque gracias a Dios ya empecé a visualizar todo mi problema de investigación, toda la teorización y toda la metodología. Es decir, ya comencé verdaderamente a estructurar mi proyecto de tesis doctoral. Muchas gracias a todos. Nos seguimos viendo. Muy buenos días. Nuevamente, gracias por la oportunidad. Vamos a hablar sobre el proyecto de tesis doctoral en cuanto al referido al tema de educación para el desarrollo sostenible e innovación en América Latina y Caribe. Por cuestiones de tiempo voy a tratar de ser lo más puntual posible, ya que es extenso el programa y me pareció bastante importante tocar todos estos tópicos.